¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Ahora sí ya empezamos con la transmisión de esta noche. Les pedimos una disculpa, por ahí tuvimos algunos problemas técnicos con el audio, pero gracias a Dios ya se pudo resolver. Ya estamos ahora sí con imagen y con buen audio, gracias a Dios. Y pues bueno, hermanos, lamentablemente no pudimos tener el tiempo de oración, pero sí vamos a tener el tiempo de estudio bíblico. Estamos muy contentos por eso. También estamos contentos porque, bueno, aunque no se veía la imagen de la transmisión, pues mucha gente estaba poniendo ahí también en el chat, ¿verdad?, sus diferentes peticiones. Y tengan por seguro que vamos a estar orando por cada una de ellas, las tenemos presentes y nos las vamos a llevar a casa. Vamos a estar orando por cada uno con todo el corazón y con mucho gusto. Y hermanos, pues bueno, ya llegamos al final, ¿verdad?, de nuestra serie de hermenéutica. Estamos ya concluyendo en el capítulo 7. Le damos gracias a Dios por, pues bueno, fue como una pequeña capacitación, ¿verdad? Un pequeño taller que quisimos también proveerles con todo nuestro corazón, con el fin de que la iglesia, los hermanos tuvieron las herramientas necesarias para poder darle una buena o una correcta interpretación a las Sagradas Escrituras. Sabemos que, bueno, la hermenéutica podríamos ahondar de una manera mucho más profunda y podríamos hacer pues que durara hasta meses o incluso un año o un par de años, pero bueno, como decíamos al principio, es un pequeño taller, son las bases, nada más los principios, ¿verdad?, que nosotros les queremos dar a ustedes, esperando con todo el corazón que sea de mucha bendición, que haya sido de edificación también para sus vidas y pues bueno, para seguir creciendo juntos en el conocimiento de Dios. Y precisamente hoy, pues bueno, ya vamos a concluir este estudio tan hermoso y bueno, a manera también de retroalimentación, pues dijimos que el día de hoy, en esta noche, vamos a terminar con dos temas que también son elementales dentro de la hermenéutica. Uno es el que habla acerca de las dos resurrecciones, ¿verdad?, que está también plasmado en la Biblia de una manera muy clara, las dos resurrecciones. Y bueno, al final también vamos a ver la parte de la diferencia que existe entre la posición y el estado del creyente. La posición y el estado del creyente. En la clase pasada o en el video pasado estuvimos viendo acerca de las dos venidas de Cristo, ¿verdad? Cómo los profetas del Antiguo Testamento estuvieron anunciando la venida del Mesías aquí en la tierra, pero no siempre entendían que iba a partirse, si así lo queremos ver, en dos formas. La primera venía como un siervo sufriente, como dice Isaías, como cordero que fue llevado al matadero, que desfiguraron su rostro y lo tuvimos también por abatido. Esta fue la primera venida, pero ahora nosotros como iglesia esperamos su segunda venida, ¿verdad?, en gloria. Ya no vendrá para sufrir, sino vendrá con juicio como el león de la tribu de Judá. Y bueno, dentro de nuestro estudio bíblico es muy importante que nosotros tengamos en claro esas dos partes, ¿verdad? La primera y la segunda venida de Cristo. Y también hicimos una diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida, que también son dos eventos totalmente distintos. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo solamente viene en el aire. Dice 1 Corintios que es un misterio, que está identificado como el día de Cristo, que será en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Y que tiene que ver específicamente con la iglesia, solamente con la iglesia. Y entonces son dos eventos, se da cuenta, el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida, entonces sí ya viene Cristo sobre la tierra, viene con todos sus santos, es un evento no desconocido, ya que los profetas del Antiguo Testamento hablaban mucho acerca de este tema. Va a ser anunciada por diversas señales que van a ver en el cielo, se identifica como el día del Señor. El énfasis está en el juicio de Dios, será visible alrededor de todo el mundo y tiene que ver con un trato especial de Dios con Israel y con las naciones gentiles.
Y bueno, hermanos, de esta manera vamos a entrar al inciso C. Al inciso C, hablando de los conocimientos básicos para una correcta interpretación. Y en el inciso C vamos a ver este tema que es elemental y fundamental, las dos resurrecciones. Las dos resurrecciones. Ahí va a aparecer también en las pantallas la ayuda visual. Y fíjense lo que dice esta primer filmina. Dice, a través de las escrituras, Dios ha revelado, ¿verdad? A través de las escrituras, Dios ha revelado a todas las generaciones que los muertos habrían de resucitar. Todas las generaciones que los muertos tienen que resucitar. Ahí en el segundo punto, fíjense bien cómo era la esperanza de muchos de los antiguos, de los santos del Antiguo Testamento, y es también una doctrina en la Biblia, ¿verdad? Si hablamos acerca de una doctrina, es que nosotros no lo estamos enseñando partiendo solamente de un versículo. Es difícil o es casi imposible poder crear una doctrina, una enseñanza en base a un solo versículo. Esta idea de las dos resurrecciones es una doctrina, es una enseñanza que, como bien decíamos ahorita con la filmina, está presente en todo el canon bíblico. Es algo que, por ejemplo, Job ya conocía dentro de su entendimiento. Si me acompañan ahí en sus Biblias al libro de Job, capítulo 19, vamos a ver las palabras de este gran hombre que era muchas veces calificado, ¿verdad?, como justo, recto y temeroso del Señor. Dice ahí en Job capítulo 19, versículos del 25 al 27, fíjense sus palabras, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y fíjate lo que dice aquí, y después de deshecha está mi piel, que dice después, en mi carne he de ver entonces a Dios, al cual veré. ¿Viste la esperanza que tiene ya Job de la resurrección? A pesar de haber muerto físicamente, dice, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Es una esperanza gloriosa, ¿verdad?, que tenía Job en Dios el verdadero. Nosotros conocemos el contexto, todo el mal que le había sobrevenido a Job, la pérdida de sus hijos, la pérdida de bienes materiales, incluso una gran enfermedad que llegó sobre su físico, sobre su cuerpo. Y bueno, él estaba concluyendo dentro de sus convicciones, él decía, aunque mi corazón y mi carne desfallezcan, ¿verdad? Se parece también a las palabras del salmista. Él decía, yo estoy seguro que yo veré al Señor. Esta es la esperanza de la resurrección. Fíjense también en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 11. Vamos a ver también en el contexto de Abraham con el sacrificio de su hijo Isaac, el de la promesa. Hebreos 11 del 17 al 19. Fíjense bien también la esperanza de la resurrección tan linda que tenía Abraham. Dice el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Versículo 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19, fíjense, esta palabra pensando es también asegurando o estando convencido que Dios es poderoso, ¿para qué? Para levantar aún de entre los muertos a su hijo, ¿verdad? A Isaac, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces fíjense bien, hermanos, aún los santos del Antiguo Testamento conocían el poder de Dios y el poder que residía también para resucitar aún incluso a los muertos. Es una doctrina esta, la de la resurrección, que iban en contra, por ejemplo, este grupo filosófico religioso de los saduceos en el tiempo de Cristo. Los saduceos, ¿verdad?, atacaban mucho a los cristianos y principalmente a Cristo, diciéndole que no podía existir la resurrección,
que este es un evento imposible, ¿verdad? Que no se puede dar. Muchos de los testigos de Jehová tampoco están de acuerdo con la resurrección. Muchos de ellos afirman, ¿verdad?, que de polvo venimos y al polvo volveremos. Pero hermanos, incluso Pablo en una de sus cartas decía que si Cristo no hubiese resucitado, entonces vana sería nuestra fe. Toda la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, Efesios también dentro de su libro, nos enseñan cómo el creyente fue crucificado junto con Cristo, fue sepultado junto con Cristo, pero también resucitó juntamente con Él, ¿verdad? Entonces el tema de la resurrección, como estamos viendo en estos momentos, es una doctrina, hermanos, que está plasmada en todo el canon bíblico y que todo creyente tiene que ser consciente de él. Pero hablando específicamente de las dos resurrecciones, vamos a hablar de la primera, ¿verdad? En cuanto a la primera resurrección, vamos a poder entender un poquito más este concepto. Dice, en cuanto a la condición de los resucitados, ¿verdad? Se mencionan dos resurrecciones principalmente. Primera resurrección, llamada así en Apocalipsis, si me acompañan ahora en sus Biblias, Apocalipsis capítulo 20, versículos del 5 al 6, y se van a dar cuenta cómo la misma Biblia lo menciona de esta forma. Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6, dice la palabra: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y ve cómo dice la palabra: esta es la primera resurrección. El versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera, ¿qué, hermanos? En la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él durante 1000 años. Entonces, si volvemos a nuestra diapositiva, hermanos, vemos entonces cómo Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6 lo denomina como la primer resurrección. Ustedes deben de entender algo. Hebreos 9:27 dice: está establecido para el hombre que muera, ¿verdad?, una sola vez, y después de esto va a recibir el juicio. Toda persona, hermanos, todo ser humano que enfrente la muerte, ¿verdad?, todos los que pasamos o pasen por la muerte van a también a sufrir una resurrección, pero la primera resurrección, ¿verdad?, nos habla que esta resurrección es para la vida eterna, es para recibir vida eterna. Acompáñame ahora al libro de Daniel, es muy importante que también lo leamos, capítulo 12, versículo 2, ¿verdad? Aquí está fundamentando y respaldando un poquito más el concepto. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, ¿qué? Serán despertados. Uno de los que dormían, ¿verdad? Unos van a recibir entonces, o bueno, fueron resucitados para vida eterna. Y aquí viene la segunda resurrección, dice: y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Te das cuenta? Unos son resucitados para recibir la vida eterna y otros fueron resucitados para recibir la confusión y el pago perpetuo. El alma que pecare, esa morirá, porque la paga del pecado es muerte, y todos los que no creyeron en Cristo como su Señor y su Salvador, los que no creyeron en la obra redentora de Cristo en la cruz, todos ellos van a ser resucitados, pero bueno, para recibir la condenación y la confusión perpetua. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ello en la segunda resurrección, pero estamos hablando de la primera. Esta primera entonces va a ser para vida eterna. Jesucristo, refiriéndose a esta primera resurrección, la llamó resurrección de vida.
Pero es bien interesante que esta vida a la cual se refería era la vida Zoe, ¿verdad? La vida perpetua o eterna. Vean lo que dice ahora el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 29. Dice la palabra de Dios: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero te das cuenta, hermanos, cómo ahí, incluso en el ministerio de Cristo, dentro de su enseñanza, él mismo hablaba acerca de esta doctrina de las resurrecciones. Todos resucitarían, pero unos, como dice aquí, para vida, vida Zoe, y los otros, los que hicieron lo malo, ¿verdad?, a resurrección de condenación. Y hermanos, esta primera resurrección, ¿verdad?, para vida eterna, es para los salvos de todos los tiempos. Esto incluye a los santos del Antiguo Testamento, a todas las personas que creyeron por fe en Cristo en el tiempo de Cristo, 100 y 200 años después de Cristo, incluso hoy en nuestros días. Es una promesa hermosa para todo hijo de Dios, del haber recibido la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan dice, ¿verdad?, el que tiene al Hijo tiene la vida. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Primera de Pedro dice que esta esperanza es una esperanza, es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esto quiere decir que no se ha marchitado a través de los años. Esto quiere decir que no se puede corromper, no puede sufrir ningún daño, ninguna alteración. Y hermanos, su palabra dice que está reservada, está guardada en los cielos por el poder de Dios, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Entonces, hermanos, fíjense qué lindo, tenemos una garantía, hermanos, que está guardada por el poder de Dios. Mucha gente ahora, sobre todo en Estados Unidos, que está devaluándose el dólar, algunos de los bancos, ¿verdad?, están quebrando de una manera pues impresionante, algo que no habían previsto, ¿verdad?, unos años atrás, al contrario. Y pues bueno, mucha gente adinerada, ¿verdad?, muchas empresas guardan su dinero en uno de estos bancos, y los bancos aseguran, ¿verdad?, que su dinero va a estar bien cuidado, que no va a sufrir ninguna alteración, que es el mejor lugar para resguardar sus bienes. Pero bueno, nos enfrentamos ahora a esta devaluación del dólar, los bancos truenan, ¿verdad?, y ahora les dicen a esas personas que no pueden sacar el total del dinero que ellos habían depositado. Estamos hablando de millones y billones de dólares, y solo les dan la oportunidad de sacar $250,000 por persona. Imagínense la pérdida tan grande, la incertidumbre en sus corazones. Hermanos, dentro de esta vida terrenal, nadie puede asegurar una esperanza que sea tan gloriosa como la vida eterna dentro de la palabra de Dios. Es un banco, si así lo queremos ver, que está resguardado, hermanos, por el poder de Dios, el mismo poder que resucitó a Cristo, el mismo poder con el que hizo los cielos, el espacio, la tierra, al hombre, a los animales. Ese poder está resguardando nuestra esperanza, que es la vida eterna para cada uno de nosotros. Entonces, la primera resurrección, llamada así en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 5 a 6, es para recibir entonces la vida eterna. Vamos a ver la segunda resurrección en la siguiente filmina. Es muy interesante también este término, ¿verdad?, que es un nombre que precisamente también lo sacamos dentro de Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6, ya lo leímos, ¿verdad? Pero de aquí también viene el nombre o el título de esta doctrina. Dice Apocalipsis 20, 5 y 6, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Después dice, bienaventurado, aquí en el versículo 6, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, ¿verdad?,
no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Cómo podemos denominarla entonces basándonos en estos versículos? Principalmente el 6 es la resurrección de los otros muertos. Dentro del capítulo también que leíamos de Daniel 12:2, Daniel la llama la resurrección para vergüenza y confusión perpetua. Y Cristo dentro de su ministerio terrenal, igual en Juan capítulo 5:29, dice que es la resurrección de condenación. Pero como vemos en el último punto, también en esta filmina, dice, es para los condenados de todos los tiempos. Es decir, es la consecuencia, es la paga por el pecado, ¿verdad? Es el pago que se da por el pecado. No estamos hablando de que Dios no sea un Dios amoroso, porque sí lo es. Dios es un lleno de gracia, Dios es grande en bondad y en misericordia, pero estamos hablando de que en este momento entonces Dios estaría aplicando su justicia. Si Él no aplicara su justicia, entonces sería un juez corrupto, ¿verdad? Pasaría por alto todos los quebrantamientos de sus principios y de su ley. Pero hermanos, hemos visto a lo largo de todo el estudio bíblico que uno de los atributos inmutables, grandiosos y entendibles de Dios es que Él es justo. Y Él demanda, ¿verdad?, la muerte para el pecador. Entonces esta consecuencia, ¿verdad?, es para los condenados de todos los tiempos. Una figura que nosotros podríamos notar en cuanto a esta segunda resurrección también es cuando ocurre en esta parte del gran trono blanco, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 20, ahí menciona dentro de la visión, se menciona que estaba viendo a grandes y pequeños y se abrieron, ¿verdad? Se abrió el libro de la vida. Y dice este texto bíblico que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, entonces fueron arrojados al lago de fuego. Ahorita lo vamos a ver con más calma, pero vamos entonces a entender que la segunda resurrección es para condenación eterna. En cuanto a los tiempos en que ocurran estas resurrecciones, veremos lo siguiente, está en la siguiente filmina. Dentro de la primera resurrección, ahí viene también el apoyo visual, dice hay 3 momentos diferentes. Número 1, la primera resurrección que es para vida eterna, dice justo antes de la tribulación resucitarán los miembros de la iglesia de todos los tiempos. Vamos entonces a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Bueno, está un poco largo, hermanos, mejor usted lo van a leer ahí en casa. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18, para que nos permita avanzar un poquito más. Van a ver que este es el tiempo en que ocurre la primera resurrección, ¿verdad? En el punto número 2 dice, justo después de la segunda venida de Cristo, dice la palabra, resucitarán los justos, muertos también durante la tribulación. Apocalipsis capítulo 20, si me acompañan, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Fíjate, dice la palabra de Dios, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, ¿te das cuenta?, por causa del testimonio de Cristo y por la palabra de Dios. Esto es obviamente hablando del contexto, ¿verdad?, de los muertos que fueron durante la tribulación. Fíjate, dice, a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Y qué dice después? Y vivieron y reinaron, ¿verdad?, junto con Cristo 1000 años. Fíjate lo que dice el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta entonces es la primer resurrección. Entonces, justo antes de la tribulación, resucitarán todos los santos de la iglesia de todos los tiempos para poder recibir la vida eterna. Entramos a un segundo tiempo,
que es durante la tribulación, en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Cuando viene con juicio sobre la tierra, pasa todo este tiempo y entonces dentro de este tiempo van a haber creyentes que van a morir, los van a matar todos aquellos que no decidieron adorar a la bestia. Bueno, ellos, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice que entonces ellos fueron resucitados también para recibir la vida eterna. Y bueno, vamos a ver la tercera, ¿verdad? Lo puse ahí como punto, se me fue, pero es el tercer punto. Dice, dentro de la segunda resurrección, todos los perdidos, ¿verdad? Todos los que no creyeron en Cristo, resucitarán al mismo tiempo. Ellos sí, todos va a ser al mismo tiempo en el momento del juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, fíjense qué clara es la palabra de Dios, y dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, del delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y fíjate lo que dice en la visión: y vi a los muertos, grandes y pequeños, ¿cómo estaban, hermanos? De pie ante Dios. O sea, ellos fueron resucitados, pero para recibir la condenación. Dice que están de pie delante de Dios, y los libros entonces fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El versículo 15, vamos a saltarnos al 15, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y si tú te das cuenta, en el versículo 14, dice entonces que esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Es decir, todo aquel que no creyó en Cristo como su Salvador, ¿verdad? Murieron, ¿verdad? Por única vez. Hebreos 9:27 está establecido para el hombre que muera una sola vez. Ellos mueren, ¿verdad? Pero después resucitan y después vuelven a morir, porque ellos van a recibir y va a ser descargada sobre ellos entonces también la justicia de Dios. Esta sería la segunda vez que ellos mueren, pero de manera eterna. Pero no es así con los creyentes. Ellos mueren una sola vez, con Cristo son juntamente resucitados, y ellos son resucitados entonces para recibir la vida eterna. Espero que no los esté confundiendo. Espero que se esté entendiendo un poquito los conceptos, ¿verdad? Como dije al principio, bueno, podríamos ahondar y profundizar mucho en esto, pero necesitaríamos meses, ¿verdad? Para poder ir viendo de una manera así desmenuzada. Pero nosotros les queremos dar los principios de esta doctrina para que ustedes lo tengan, y conforme a este primer paso vayan profundizando en cuanto a esta doctrina. Pero es muy interesante porque estamos hablando entonces de eventos que vienen en el futuro, eventos del porvenir, y esto nos ayuda a contestar muchas preguntas. ¿Qué le pasa a los creyentes que murieron en el Antiguo Testamento? ¿A dónde se fueron? ¿Están en el seno de Abraham? ¿Están en el purgatorio? ¿Están en un lugar de descanso? ¿Qué pasó con los que no recibieron a Cristo? ¿Están encarcelados en el Hades? ¿Se encuentran allá? Bueno, hermanos, fíjense cómo la Biblia es tan clara con respecto a estos temas, ¿verdad? Y ya por último punto, como inciso D, para poder tener un conocimiento básico de la interpretación de las Escrituras, con esto voy a cerrar el estudio de esta noche. Ustedes tienen que saber la diferencia que existe entre la posición y el estado del creyente. La posición y el estado del creyente, hablando específicamente en cuanto a la santidad. En cuanto a la santidad, posicionalmente nosotros somos santos gracias a los méritos de Cristo, pero esa es nuestra posición, ¿verdad? Y el estado es otra cosa distinta. Vamos a explicarlo un poquito mejor aquí en la filmina con el inciso D. Fíjense, posición dice: es lo que el creyente
es en Cristo. Ahí está remarcado, ¿verdad? Con la línea subrayada. Es lo que el creyente posicionalmente somos en Cristo, somos santos y se establece por Dios en el momento de creer para salvación. Es un título, ¿verdad?, que se nos pone inmediatamente. Así nos ve Dios a cada uno de nosotros. Gracias a Cristo, a todos nosotros nos ve como santos. Fíjate, ahí dice, es una posición absolutamente perfecta e inmejorable. Es una posición privilegiada, es una posición de perdón, de justicia, de santidad, de amor, gracias a los méritos del Señor Jesucristo. Hay una frase que me gusta mucho que dice, Cristo fue tratado en su vida como si Él hubiese vivido mi vida. Y cuando yo llego a la cruz, yo soy tratado por Dios como si yo hubiese vivido la vida perfecta del Señor Jesucristo. Aunque a lo mejor en el pasado fui borracho, fui drogadicto, parrandero, violento, mujeriego, jugador, bueno, yo pongo y deposito mi fe y mi confianza en Cristo y esa fe, ¿verdad?, posicionalmente hablando, gracias a esa obra de Cristo en la cruz, me posiciona como una persona santa. Dice Primera de Pedro que esa sangre nos limpia de pecado, ese cordero como sin mancha, ¿verdad? Esa sangre preciosa de un cordero sin mancha fue derramada por nosotros y como decía también el salmista en el Salmo 51, David, límpiame, lávame y seré más blanco que la nieve. Mira, posicionalmente hablando, podemos ver en 1 Corintios, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, está hablando acerca de nuestra posición, ¿verdad? 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué fuimos hecho por Dios gracias a Cristo? Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor. Igualmente 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, también está hablando acerca de nuestra posición en Cristo. Dice la palabra, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ¿te das cuenta? Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está hablando acerca de nuestra posición en Cristo. Ya fuimos santificados, ya fuimos justificados, ¿verdad? Colosenses 1, 12 y 13, Romanos 6, 6 y 1 Juan 3 del 1 al 3 lo pueden mencionar y recalcar de una manera bien clara. Nosotros en Cristo somos hechos justos. Nosotros en Cristo somos hechos santos, pero una cosa es la posición del creyente y como vamos a ver en la otra filmina, otra cosa es el estado del creyente. Dentro del estado, fíjense lo que dice la definición, es lo que el creyente es en sí mismo en cada momento de su vida cristiana. Fíjate cómo dice el punto número 2, tiene que ver con el deber. Es decir, ya esta responsabilidad ya recae sobre nuestros hombros. Tiene que ver con el deber de asemejarse al título que se nos ha dado, hermanos, a la dignidad de la posición que tiene delante de Dios, por lo cual, bueno, como ya depende esto de nosotros, muchas veces es variable, ¿verdad?, en este camino de la perfección. Una cosa es la posición y otra el estado. El estado ya me toca a mí vivir conforme al título que ya se me es dado. Ya me toca vivir conforme a la identidad que se supone que tenemos ya en Cristo. Pero es increíble, hermanos, que muchos de los creyentes no vivan de acuerdo a su identidad ya en Cristo. Unos incluso ya en Cristo se sienten derrotados, se sienten pecadores, sienten que no han sido justificados, pero hermanos, Cristo ya lo hizo en la cruz. Ahora nos toca a nosotros vivir conforme a esa vocación que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? El creérnosla,
el hacer conscientes y razonar que en Cristo somos santos y entonces yo tengo que vivir conforme a esa posición que se nos ha dado. Pero una cosa es la posición y el estado a veces es como una línea, ¿verdad? Que es a veces fluctuante. Unos días podemos estar bien arriba en nuestra santidad, pero de repente pecamos y podemos después de pecar arrepentirnos y volver a seguir ascendiendo en esta vida de la santidad. Pero muchas veces en vez de arrepentirnos y ponernos a cuentas con Dios, nos hundimos más en el pecado y en la práctica del pecado y entonces nos vamos yendo más para abajo y no estamos viviendo de acuerdo a nuestra posición. Hablando acerca de la posición del creyente, fíjense aquí en esta filmina la cantidad de versículos en donde la palabra de Dios nos hace un llamado a todos nosotros a que vivamos conforme a nuestro título, ¿verdad? Conforme a nuestro título. Un teniente dentro del ejército, ¿verdad? No solamente es teniente dentro de las cuatro paredes del conjunto militar. El teniente muchas veces lleva su uniforme, lleva su placa, es reconocido también en la parte de afuera. El teniente tiene que vivir de una forma también educada, con valores, con principios, con seguridad, con seriedad. No solamente dentro de la iglesia somos santos, sino que también fuera de ella tenemos que vivir como nuestro título. Dice esta última frase, con esto cerramos, hermanos, el estudio. Ahí en sus filminas dice la palabra de Dios: el sistema de Dios bajo la gracia, fíjense bien, es dar primero la más elevada posición posible. ¿Cuál es esta? Que en Cristo ya somos santos. Imagínense qué tremendo, hermanos. Si en tu vida pasada fuiste lo que haya sido, ¿verdad? El peor de los hombres, la peor de las mujeres. La Biblia habla de prostitutas, la Biblia habla de asesinos. Pero cuando llegamos a Cristo se nos da la posición más elevada posible que podamos tener, el ser santos delante de Dios. Y luego dice la frase, exhortar al creyente a sostener un estado en conformidad con ella. Es decir, Dios quiere para cada uno de nosotros que vivamos literalmente en integridad. Que todo lo que afirmes tú creer dentro del ámbito teológico, si tú dices que crees en un Dios vivo y verdadero, si tú afirmas creer que Dios es soberano, si tú afirmas creer que Dios es omnipresente, bueno, entonces tu vida práctica diaria tiene que ser en congruencia con esos principios que tú has establecido en tu vida. Si tú dices que Dios es omnipresente, bueno, no solamente voy a tener temor de Dios dentro de la iglesia, sino que a donde vaya, porque yo sé que en la casa, yo sé que en el trabajo, yo sé que en el súper, en la plaza, esté donde esté, Dios está presente, Él conoce mi corazón y por lo tanto yo tengo que vivir en integridad y con congruencia. Hermanos, vivir conforme a la vocación que cada uno hemos sido llamados, más por temor de Dios que por el temor de los hombres. Y de esta forma, hermanos, estaremos terminando entonces nuestro curso de hermenéutica. Mi oración de verdad es que haya sido unas herramientas que hayan facilitado y que te ayuden verdaderamente en tu estudio bíblico. Que Dios los bendiga, hermanos, y muchas gracias por acompañarnos.